bien, no es alguien que ore bien, es la palabra y la presencia de Dios. Y hay que mantener esa identidad como hijos de Dios, amados hermanos. No hay ningún pastor, no hay ningún siervo, no hay ningún servidor que sea un refugio seguro para ti. Solamente la presencia y la palabra de Dios nos va a sacar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quiero invitarte en este momento a que, si pueden apagar las luces, yo preparé un video. Este video es parte de la predicación, es una ilustración. En lugar de yo predicárselas, el Señor ahí me puso unas ideas de cómo hacerlo mejor. Y así que este video es parte de la predicación. Así que yo quiero invitarte a que pongas mucha atención. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 15. Estamos en la parábola del hijo pródigo y del hermano pródigo. El mensaje de hoy se llama Rompiendo con el síndrome del hermano mayor pródigo. Que pronto te engañaron y caíste en su red, y ahora con tu cabeza y con hombros caídos añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Pasas muchos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa, y tu llegada espera, ya no tardes más. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró.
Entre las parábolas más memorables que dijo el Salvador, se encuentra la del insensato hermano menor, que fue a su padre, le pidió parte de la herencia y se fue lejos a desperdiciar sus bienes, dice la Escritura, viviendo perdidamente. Enseguida, la Escritura dice de modo alentador que, volviendo en sí, resolvió volver a la casa paterna. ¿Papá? Pero, al estar absortos en el relato de ese hijo menor, podemos pasar por alto, si no prestamos atención, lo que ocurrió al hijo mayor, puesto que en la primera línea del relato del Salvador dice: un hombre tenía 2 hijos, y él pudo haber añadido, los cuales se habían perdido. Entonces, el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Sin duda el dolor de ese padre por el hijo descarriado se intensifica ahora al ver que ese hermano mayor y más entendido, el héroe de la infancia del niño menor, se ha enojado porque ese hermano suyo ha vuelto a casa. ¿Necesitas ayuda? ¿Ayuda con qué si ya terminé? Estaba pensando que podríamos arreglar la camioneta para que funcione otra vez. La verdad no tengo tiempo. Me lo he pasado muy ocupado manejando los negocios de la familia. Perdóname por haberte fallado. Pues a mí no me ha fallado. Cualquier cosa que usted haya hecho o que vaya a hacer con su vida es su problema. Quédese fuera de mi camino. A mí me está yendo bien sin usted. Pero el hermano mayor también vive en una especie de prisión, pues hasta ahora no ha podido salir de la cárcel de sus dañinos conceptos. Está obsesionado por los celos de ojos verdes. Él, que hasta ahora ha estado presuntamente muy feliz con su vida y contento con su buena suerte, de pronto se siente muy desdichado, tan solo porque a otro también le ha sonreído la buena suerte. Se ha dicho que la envidia es el pecado que nadie confiesa fácilmente. ¿Y por qué ocurre eso? A diario nos encontramos con estímulos de un tipo o de otro que nos hacen pensar que lo que tenemos no es suficiente. Alguien o algo nos está diciendo de continuo que tenemos que ser más apuestos o más acaudalados, más aplaudidos o más admirados que lo que nos parece que somos. Me acuerdo la primera vez que tú y Miguel entrenaron juntos. Eso fue hace mucho tiempo. No para mí. Tu mamá estaba tan preocupada que nunca iban a dejar de pelear. Yo le dije que no, que el boxeo les iba a enseñar a respetarse mutuamente. Yo le dije que esta familia solamente iba a tener una regla. ¿Cuál era esa regla, hijo? Mantenerlo siempre en el ring. Despiértate. Es sábado. Déjame dormir. ¡Arriba! ¡Despiértate!
¿Cómo podemos superar esa tendencia tan común en casi todos? En primer lugar, podemos hacer lo que hicieron esos dos hijos y emprender el camino de regreso al Padre. Debemos hacerlo con toda la presteza y toda la humildad que podamos reunir. Por el camino, podemos contar nuestras muchas bendiciones y celebrar los logros de los demás. Lo mejor de todo es que podemos servir a nuestros semejantes, que es el ejercicio más eficaz que se haya recetado para la caridad del corazón. Gloria a Dios. Ponte de pie conmigo, amado hermano. Y nosotros como iglesia tenemos que romper con ese síndrome. Yo pedí si me baja un poquito estas luces, por favor. Y el síndrome del hermano mayor es aquel que se apodera de aquel cristiano que tal vez ya tiene mucho tiempo en los caminos del Señor, que se apodera de aquel hermano, de aquella hermana que tiene mucho tiempo en los caminos del Señor. Y muchas veces llegan personas que conocemos y conocemos su pasado y conocemos quiénes ellos eran antes, y cuando llegan a la iglesia y vemos que Dios los está transformando en algo nuevo, empieza el síndrome del hermano mayor tratando de apagar esa llama que hay en el hermano nuevo. Y tenemos que romper eso en la iglesia. No solamente en la iglesia Dios habla hoy, sino en la iglesia de Cristo Jesús. Porque el cuerpo de Cristo, la iglesia, es solamente una. Eso ha pasado, eso es pasado, eso está pasando y se tiene que acabar, amados hermanos. Tenemos que reconocer varios puntos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 15, versículo 24. Aleluya. Cuando vemos Lucas capítulo 15, versículo 24... dice la palabra de Dios, amados hermanos, lo siguiente: porque mi hijo muerto era y ha revivido, o esta mi hija muerta espiritualmente era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto habla del regreso del hijo pródigo. Esto habla de la fiesta que había en la congregación, porque un hijo y porque una hija habían regresado. Y más adelante dice en el versículo 25: y su hijo mayor estaba en el campo. Eso quiere decir que estaba no solamente en la congregación, sino que estaba trabajando en la obra de su padre, como muchos de nosotros. Pero había algo que hizo que cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Qué significa eso, pastor? Que cuando vemos que el hijo y la hija pródiga han llegado a la casa y vemos que se están regocijando, y vemos tal vez que yo he dicho que somos diamantes, amados hermanos, en bruto, cada uno de nosotros. Somos diamantes en bruto. Algunos se pulen más rápido que otros, y eso tiene que ver con la obediencia, con la humildad de cada uno de esos diamantes. Pero muchas veces el hermano mayor ve que el otro va avanzando y se mete el pecado ese que se esconde, que se llama envidia, que se puede esconder muy bien, y empezamos a ver cómo criticamos al hermano, cómo criticamos a la hermana, cómo hacemos, no es posible que esté avanzando más que yo, y eso no es el reino de Dios. Permítanme orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro para que en los próximos minutos, Señor, tú nos hables a cada uno de nosotros. Háblanos por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de tu siervo, Señor. Háblanos, Padre Santo. Hay una palabra para cada uno de nosotros, Señor, y este domingo no es la excepción. Sabemos que tú estás presente en este lugar, y sabemos que tus propósitos para nuestras vidas se cumplirán siempre y cuando estemos atentos a oír tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Versículo 28. Lucas 15, versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. No quería quedarse en el convivio. No quería entrar a la casa de gracia. No quería entrar a las clases porque pensaba que ya sabía cómo hacer todo. No quería entrar a lo que Dios estaba haciendo, a lo que su padre había mandado a hacer. ¿Quién mandó a hacer la fiesta para el hijo pródigo? El padre. El padre.
Quiero pedirle a todas las personas que están aquí, especialmente al grupo de alabanza, lo quiero ver aquí enfrente, amados, recibiendo palabra de Dios. Yo no quiero a nadie caminando en los pasillos, yo no quiero a nadie, si al menos que usted tenga algo que hacer urgente, vaya y hágalo. Pero hermano, es importante que estemos escuchando la palabra de Dios. Ya me hicieron enojar. Aleluya. Entonces se enojó y no quiso entrar. No quiso entrar tal vez porque cuando lo recibieron a él, porque todos hemos sido recibidos como hijos pródigos, todos nosotros hemos sido lavados y curados por la sangre de Cristo, todos en algún lugar llegamos a la casa de Dios como hijos pródigos. Pero muchas veces, cuando la obra está más avanzada, el recibimiento para los otros hijos pródigos es mucho más grande que el recibimiento que nosotros obtuvimos. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la casa del Señor fue en una iglesia grandísima. Yo les digo que parecía Don Francisco el altar, o sea, luces, cámaras y todo. No es pecado tampoco. Y llegué y recibí a Cristo y se me salían las lágrimas. Y el recibimiento fue, me llevaron a un lugar, me dijeron, esta es la iglesia, así es como trabajamos. Y me dieron unas 2 o 3 llamadas, pero eso fue todo. Nosotros queremos que esta iglesia, cuando una alma se arrepienta, cuando alguien se reconcilie con el Señor, no solamente darles la bienvenida, sino el Señor nos ha guiado a estructurar la iglesia para que esa persona que se reconcilió o esa persona que recibió a Cristo tenga una preparación. No solamente los mandemos, Dios te bendiga y Dios hará la obra, y no hacemos nada para ayudarles. La estrategia que el Señor nos está dando en estos días es un poco más. Yo estoy realmente emocionado, no solamente emocionado, sino convencido de que este año vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver almas y familias unidas alabando a Cristo. Y si tú y yo logramos hacer esto, déjame decirte que va la sociedad, la comunidad hispana, la gente que venga acá va a ver que esta es una iglesia donde se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. La oración tuya, siervo, líder, voluntario, pastor, pastora, maestros, nuestra oración en la mañana debe ser: Señor, examina nuestro corazón, y si hay algo de altivez aquí, algo de queriendo fama, propia gloria, quítalo, Señor, porque no queremos estorbar tu obra. Esa es la oración. El espíritu de servidumbre, el espíritu humilde, ese es el espíritu que tiene que estar en esta iglesia, amados hermanos. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Sí, muchas veces el hermano mayor le gusta que le rueguen. Ándale, que mira que vamos a hacer un convivio, o mira, ven, que vamos a ir a evangelizar, o mira que vamos a la casa de gracia, o mira que vamos a hablarle a las personas que nos han visitado este mes, o mira que vamos a hacer esto. Y el padre está usando un siervo, una sierva, un hermano, una hermana en la iglesia, y no quieren, dicen, no quiero. ¿Por qué? Porque no, mira que yo tengo ya 5 o 7 años de cristiano, pero esa persona que apenas lleva meses, hemos visto que da testimonio, hemos visto que la familia ha sido restaurada, hemos visto que esto y que el otro. Y la respuesta está en ese lugar, hermano, de que estamos viendo lo que Dios está haciendo en lo otro y no nos regocijamos. Y si no nos regocijamos, estamos pecando. Estamos pecando porque estamos permitiendo que la envidia espiritual nos lleve al abuso espiritual. Por ejemplo, sin decir nombres, a mí me aterró en otra iglesia, no en esta. No es cierto, fuera de este estado, en el planeta Marte. El pastor se llamaba Marciano. Yo me enteré que ahí había gente que ayunaba, hay gente que se metía en la presencia de Dios, hay gente que buscaba el rostro de Dios, y cuando Dios impartía un don en cada uno de sus siervos y sus siervas, los apagaban. Gracias, amado. Los apagaban. Les decía, no, que eso es el ojo de Pancha y de Lola, repréndela.
Y eso eran dones que estaban impartiendo el Espíritu Santo. Eso es abuso espiritual, hermano. El Señor reprenda al diablo. Nosotros tenemos que tener una iglesia avivada y una iglesia donde todos seamos usados por Dios, no solamente un siervo, una sierva. Ese es abuso espiritual y el Señor va a pedir cuentas. Y esa es envidia también. Esa es envidia. A nosotros nos han dicho, hermanos, que en el caso de mi esposa, que Dios la va a usar, que Dios va a hacer eso. Y yo estoy consciente de eso y yo estoy esperando esa hora y estoy viendo lo que Dios está haciendo y yo estoy alegre. Yo digo, gloria a Dios, porque desde antes de ser pastores, cuando éramos novios, cuando nos íbamos a casar, íbamos a alguna iglesia, íbamos a algún evento y tenía que sacarla yo casi cargando, porque ella era más sensible a la presencia de Dios que su servidor. Pero eso no me tiene que traer a mí ningún celo. Yo tengo que seguir dándole la gloria a Dios. Y el síndrome del hermano mayor del hijo pródigo no solamente está en las ovejas, está en los siervos, en los pastores, las pastoras, y tenemos que romper con eso. Pastor, ¿cómo se hace esto? Entregándole todo a Dios, que reine en todo nuestro corazón. Yo sé que he levantado varios envidiosos porque canto muy bien y otros pastores quieren cantar como yo, pero hermano, ese es un don que Dios me dio. A los que están escribiendo y a las personas que nos visitan por primera vez, tenemos algo especial para ustedes al final del servicio. Pero en el boletín viene el bosquejo. Y en el bosquejo, el punto número 1 que yo puedo ver ahí es que el gozo del Padre solo lo pueden entender los que están genuinamente en los negocios de Dios. El gozo del Padre solamente lo pueden entender aquellos que están genuinamente en los negocios del Padre. Usted se da cuenta que eran 2 hijos, uno menor, el menor es el que se fue, el mayor es el que siempre estuvo encargado de los negocios del Padre. Pero también había otros obreros que no eran hijos, pero eran obreros. Y esos obreros no dijeron pío ni pao. Esos obreros honraban al Padre más que el hijo mayor. ¿Por qué? Porque el hijo mayor pensaba que se había ganado el favor de Dios simplemente obedeciendo. Y eso no es así. Tú puedes obedecer a Dios en algunas cosas, pero si no honras a Dios, eso es algo diferente. Tú puedes estar obedeciendo a Dios en algunas áreas de tu vida, en algunas áreas de la obra de Dios, pero si tú no honras a Dios con todo tu corazón, eso va a permitir que venga la envidia, el resentimiento. Yo el viernes estábamos en el capítulo 17 de San Mateo. Y en el capítulo 17 dice la palabra de Dios, amados hermanos, que nuestro Señor Jesús subió al Monte Santo. Y que cuando subió al Monte Santo solamente iban 3 discípulos. Y el Señor tenía muchos discípulos, pero había un círculo de 12 discípulos. Eso quiere decir que hubo 9 discípulos que no estaban con Jesús en el Monte Santo. Y en el Monte Santo, amados hermanos, lo que pasó es que el Señor se transfiguró y habló con Moisés y con Elías. Pedro, Jacobo y Juan se dieron cuenta, tuvieron esa experiencia con Dios. Fue algo hermoso. La pregunta que yo les hice el viernes y se las hago ahorita: ¿por qué solamente había 3 y no los 12 que andaban con el Señor todo el tiempo? Y la respuesta está en esto. Después de esa experiencia regresan a donde están los 9. Había una multitud, había una pelea, porque los escribas y los 9 discípulos estaban discutiendo, porque había un niño, un joven ya, que no era mudo, sordo y lunático, y no podían sanarlo, no los 3 discípulos, sino los 9 discípulos. Y eso nos da la respuesta de que esos 9 discípulos no estaban consagrados al 100% con Dios. Los otros 3 sí, no eran perfectos, pero estaban consagrados, dedicados a Dios. Y es por eso que Jesús no se equivoca y los invita a ir al Monte Santo. Jesús es el alfa, el omega, el principio, el fin. Él sabía lo que iba a ocurrir en ese monte. Él sabía que iba a hablar con Moisés y Elías, y por eso invitó a aquellos 3 y no invitó a los otros 9. ¿Qué pasó? El síndrome del hermano mayor estaba sobre los demás.
Como pastor, yo puedo ver, ojo, estaba Judas el traicionero, estaba Tomás el incrédulo, estaba Mateo el publicano, ratero. Estaban en un proceso, pero ellos eran diamantes y no se estaban dejando pulir como Juan, Pedro y Jacobo. Yo puedo ver cómo los 9 discípulos, amados hermanos, mientras Jesús y los otros 3 estaban allá, yo puedo ver como Judas le dice a Mateo: este Juan barbero, por eso fue y no me llevaron a mí. Yo merecía estar ahí, no Juan. Llega Mateo y le dice: no se diga de Pedro, ese Pedro es tremendo, mira que ya casi le da de comer en la boca a Jesús. Y yo no soy así. Mira, si Jesús quiere usarme, aquí estoy, que me llame. Y de repente llega Tomás: ay, ¿ustedes qué discuten? Al cabo es lo mismo, estemos allá con él o no, Dios está en todos lados. Llega un hombre con un hijo. Ojo acá, esos discípulos ya habían experimentado la gloria de Dios. Esos discípulos ya habían levantado muertos, sanado enfermos. ¿Cómo lo sé? En el capítulo 10 nos dice, los envía y ya habían visto la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no pudieron sanar a ese joven? Porque el corazón de ellos estaba corrompido. Tenían fe, pero era poca la fe que ellos tenían. ¿Por qué? Había envidia, murmuración. Yo me imagino que ellos estaban diciendo: bueno, mira, la obra está creciendo, ¿qué lugar nos dará el Señor? Yo sé que el reino, él habla del reino, él va a ser el rey desde Jerusalén, de toda la tierra. A mí que me manden a París, decía Mateo. No, a mí que me manden allá a Estados Unidos, a Miami, como gobernador. Ellos estaban pensando en el reino. Mira, el reino de Dios tiene que venir ahora, pero el reino de Dios en este momento se trata de servir. El que quiere ser grande en el reino de Dios tiene que servir y ser siervo de todos. Después viene el reino de Jesús sobre la tierra. Él va a reinar desde Jerusalén por 1000 años, pero ese ya le pertenece a él, hermanos. El reino de Dios ahora significa evangelizar, formar, ir a hospitales, a cárceles, hacer obras sociales. La organización, la institución suprema de Dios en la tierra es la iglesia. Y es la iglesia que tiene que ser la luz y la sal de esta tierra. Los 9 discípulos no entraron, no subieron al monte santo porque no estaban consagrados. Lo mismo le pasó a este muchacho, al hijo mayor del hijo pródigo. El hijo mayor del hijo pródigo, yo puedo ver que tuvo algunas experiencias con Dios, algunas experiencias en el inicio de su obra, pero ya no buscaba más la intimidad y la presencia de Dios. Buscaba trabajar duro. Ojo acá, este muchacho trabajaba duro, pero su corazón no estaba alineado con la presencia de Dios. Su corazón no estaba alineado con el amor del Padre. ¿Qué provocó eso? De que él pensaba que con su obediencia o con su mucha obra humana podía controlar a Dios. Y así no es esto, hermanos. Así no es. Tú y yo no vamos a controlar a Dios nunca. Podemos bendecirlo, podemos adorarlo, podemos sacarle una sonrisa, pero jamás lograremos controlar a Dios. Nunca entendió que el reino de Dios no se parece al reino de los hombres. Y el reino de los hombres puede funcionar con palancas, con talentos, capacidades intelectuales. Pero si no estamos consagrados a Dios, jamás Dios nos va a usar como está usando a otros. Jamás Dios va a decir: oh, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. En ese encuentro que tuvieron los discípulos, después de que ya no vieron a Elías y a Moisés, hubo una nube, dice la palabra, y salió una voz que dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. A él escuchar, obedecerlo a él. Y si queremos obedecer al Hijo, hay que hacerlo con un corazón humilde y humillado. Créanmelo, Dios ha trabajado conmigo con nuestra cobertura, porque me han cancelado eventos. Vino el pastor Edwin y se suponía que él tenía que estar acá, pero decidió hacerlo en Pablo las dos veces. Dios trabajó en mi corazón en eso, pero ¿saben qué? Fui sumiso. Y no solamente atendimos ese lugar, sino apoyamos ese evento.
el refrigerio, el retiro. 2 veces cancelaron. Es que Dios estaba probando a su siervo. Yo decía, sí, Señor, hágame aquí. Cuando se pueda, lo hacemos. Todo es en el tiempo de Dios. El hermano Jesús hablaba sobre autoridad. Y eso no tiene nada que ver nada con altivez, sino con el reino de Dios. El reino de Dios habla de orden, amados hermanos. Y cuando nosotros no estamos en orden, estamos en desorden. O somos o no somos. O somos hijos del Altísimo o hijos del diablo. Por eso, solteras, déjenme aprovechar decir esto, solteros, puede aparecerse la más guapa o el más guapo del mundo, pero si no es hijo de Dios y decides alinearte con esa persona, vas a tener de suegro al diablo. Y cuando tienes de suegro al diablo, agárrate. Dios bendiga a las suegras. Yo puedo ver al hermano del hijo pródigo, al hermano mayor evangelizando, pero evangelizando contando a los que dicen la oración, no contando a los que son formados. Yo puedo ver que él sale en un grupo a evangelizar y regresan en el grupo y dice el grupo del hermano menor, bueno, nosotros ganamos 3 para Cristo. Y el hermano mayor, nosotros tenemos 15. Al final de 6 meses, de esos 3 hay 2 en la iglesia congregados, sus familias unidas, reconciliadas. De los otros 15 ni el polvo se les vio. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en números y no en el reino de Dios. No en el reino de Dios. Aleluya. Quiero pedirle por favor, que no tiene nada que ver con el mensaje, pero préndanme la luz de la cruz, por favor. Esa luz siempre tiene que estar encendida. Y no es que yo sea idólatra, hermanos, sino que la cruz es un símbolo de lo que nuestro Señor hizo en el madero. Y ahí fue donde donde venció a la muerte. Amén. No diga, el pastor se hizo católico. No, hermano, el Señor reprenda al diablo. Gloria a Dios. Quiero que vaya conmigo a Génesis, capítulo 4. Quiero ser corto el día de hoy. En Génesis capítulo 4, todos hemos leído este capítulo. Todos sabemos que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Todos sabemos que Abel presentó una ofrenda agradable a Dios y Caín le dio lo que le sobraba a Dios. Yo puedo ver en la parábola del hijo pródigo y el hermano pródigo que el hermano menor es Abel y el hermano mayor es Caín. Y podemos ver las mismas características en Caín que el hermano mayor del hijo pródigo. La primera característica que yo veo aquí fue de que Caín fue un hermano que no se alegró de la victoria de su hermano menor y terminó matándolo. En el versículo 5, del versículo 5 al versículo 6 del capítulo 4, podemos ver que la envidia y la ira de Caín los llevaron a ejecutar a su hermano. Dice la palabra de Dios, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo, Caín, ¿por qué te has ensañado? Yo me imagino a Caín con el semblante caído, como dice la palabra, volteando a ver a su hermano menor de aquel lado, gozándose por la presencia de Dios, con la cara que no cabía entre su cuerpo. Y el Señor le dice, ¿por qué te has enojado? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué se ha caído tu semblante? En el versículo 6 le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú harás de él. La falta de atención a la palabra de Dios llevó a Caín a convertirse en el primer maldecido de la descendencia humana. Fue maldito.
Fue tan maldito de que si hubiese deseado la muerte después de haber matado a su hermano, ni eso le iba a permitir el Señor. Dijo, oh, yo voy a sellarte, no te matará cualquiera. Y fue porque descuidó el consejo de Dios. La palabra de Dios dice en Reyes, en el último versículo de Jueces, dice que en ese tiempo no había rey y que todo mundo hacía lo que quería. No había rey, había jueces. El rey era Dios, no había un rey humano, pero no hacían caso a la palabra de Dios y todo mundo hacía lo que quería y era un desorden. Déjame decirte que si tú estás buscando una respuesta por parte de Dios, está en la palabra de Dios. Y si no puedes encontrarla, yo te puedo ayudar. Cualquier hermano aquí te puede ayudar. Y cuando encuentres la respuesta, yo te recomiendo hacer lo que la palabra de Dios dice, porque si no lo haces y haces lo que tú quieres, te puede pasar lo mismo que a Caín. Puedes caer, te puede ir mal. Hazle caso a la palabra de Dios. Muchas veces aparentemente no nos conviene. Aparentemente eso no le conviene a mi familia, pastor. Déjame decirte, el viernes yo estuve hablando con una hermana aquí en el santuario. La hermana es nueva en los caminos del Señor, con muchas ganas. Y estaba hablando de que ella tiene a su hija acá danzando, tiene su célula, viene al servicio. Me estaba diciendo, wow, es mucho tiempo esto lo que estamos pasando. Y le digo, no, hermana, si le platicara cuántas horas yo trabajo, no sé, le digo, pero deben de ser más de 80 horas, le digo, a la semana. Pero me gusta, le digo, le sirvo a Dios con gozo. Hay veces que yo llego aquí, amados hermanos, a las 9 de la mañana. Y hay veces que cuando ya volteo a ver el reloj, son las 12 de la noche, así se me va el tiempo. Y no estoy jugando Candy Crush, estoy en la palabra del Señor, estoy administrando la iglesia. Y yo le estaba diciendo, mire, yo en la carne, yo anduviera haciendo negocios, ahorrando para mi familia, para la escuela de mis hijos. Anduviera haciendo lo que yo sé hacer. Pero no hay mejor recompensa, le digo, que estar en la voluntad de Dios. Esa paz que Dios me ha dado a mí, ni todo el dinero del mundo me la va a poder dar. El sábado chequé unas comisiones que me llegan a mediados del mes y fueron el doble de lo que normalmente llegan, hermanos. Y yo dije, wow, Señor. Y dice, cuando tú testificas de lo que yo doy a tu vida, cuando tú testificas del gozo que hay en mí, yo te voy a respaldar, dice. Y eso tenemos que hacer tú y yo. Tenemos que hacer eso tú y yo. Testificar sin dudar, hermanos. Porque el Señor nos va a probar, va a llegar personas que van a decir, bueno, ya no sé si congregarme porque me ofrecieron este trabajo donde gano ya más $3-4 la hora, tengo que estar ahí los domingos. Y tú tienes que decirle, el Señor reprenda al diablo, porque ningún trabajo me va a alejar de congregarme. Aleluya. Versículo 8. Dice el versículo 8 del capítulo 4 de Génesis lo siguiente: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos lejos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín, el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Por qué lo mató? Por la ira, por el pecado, por la envidia. Pero ¿qué esperaba Caín que iba a suceder? ¿Acaso Caín pensó de que ahora Dios le iba a recibir la ofrenda, lo que él estaba dando a Dios, porque ya no estaba Abel? Eso suena realmente raro, porque eso me da a entender que aunque Caín y Abel tenían una relación con Dios, porque ellos también estaban en la gracia, amados hermanos, vemos que se hablan de tú a tú. Eso me deja entender que Caín realmente estaba presente en la congregación, pero nunca puso atención de quién era Dios realmente. ¿Qué pensaba? Dios es omnipresente. Él puede ver lo que estás haciendo en el baño, cuando estás en el celular o en el iPad. Él puede ver que cuando ya todos están dormidos en tu casa, lo que tú estás haciendo.
Él puede ver cómo tú te desenvuelves cuando no estás con tu esposo o con tu esposa en tu trabajo. Él puede ver todo. Él puede ver absolutamente todo. Y si tú no sabías eso, ay, es por eso que tienen que venir a las clases. Porque mira, podrás saber algunas cosas, pero estas clases están diseñadas para formarte doctrinalmente en la palabra de Dios. Dale chance a Dios y al Espíritu Santo. Deja Google y al internet a un ladito. Pregúntale a Dios y al Espíritu Santo en su palabra. Y yo te voy a asegurar que después Google va a venir a preguntarte a ti. Bueno, si le va a aplaudir al Señor, apláudele bien, hermano. Aleluya. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando traemos personas a los caminos del Señor, nos estamos gozando, ya recibió a Cristo, aleluya, gloria a Dios. Pasamos por ellos, vemos que se regocijan. Vemos que aunque hay problemas, ellos creen lo que nosotros le predicamos, de que sí, Cristo está contigo, va a haber problemas, pero lo vas a poder resolver, y gloria a Dios, y agárrate del Señor. A mí me pasó eso. Yo recibí al Señor en una iglesia grande, pero duré ahí 3 semanas porque me sentí un poco incómodo. Y después me invitan a una iglesia pequeñita, Anoka, que también se llamaba Dios Habla Hoy, Anoka Wesleyan Church. Y cuando llegué ahí, una hermana me invitaba y había convivios y me invitaba y que esto y gloria a Dios y eso. Pero cuando el Señor empezó a pulirme, ya no era la misma relación. Ya estaba compitiendo conmigo esa hermana. El Señor me ponía a leer la palabra. El Señor me puso hasta a predicar a los 3 meses. Qué locura, hermanos. Pero me puso a predicar a los 3 meses. Duré 15 minutos en el mensaje y casi me subí al púlpito. Pero me puso a predicar. Entonces yo veía a esa persona como que esa persona no estaba muy contenta. ¿Y saben lo que hice? Lo que hace cualquier cobarde. Fui y hablé con el pastor y le dije: pastor, aquí hay mucha gente que quiere servir. Yo la verdad no me quiero andar peleando por eso. Yo le ayudo con flyers, yo le ayudo con hacer esto, yo soy su mandadero, pero no me use. Yo realmente no quiero tener problemas con las personas en la iglesia. Y el pastor me dice: chico, era cubano. No hagas eso, chico. Hice eso, me atrasó un poco. Porque al yo dejar de servir a Dios como le estaba sirviendo, tuve mis tropezones. Y yo no culpo a la hermana. Yo culpo al síndrome del hermano mayor o de la hermana mayor. ¿Cuántas personas no le has dado la bienvenida? De las que estamos aquí. ¿A cuántas personas los conoces como era antes de Cristo? Y aquí ni siquiera le das la mano y lo saludas. Después de un tiempo, me reincorporé. Empecé a tomar clases. Me casé. Y después del año de casado, yo sentía un llamado al pastorado, pero yo no quería ser pastor. Y Dios me lo confirmó con mi pastor. Dice: a mí me van a mandar a Florida y queremos que tú seas el nuevo pastor de la iglesia. Yo duré 3 meses para decirle que sí al Señor. Yo tenía miedo de ser pastor. Veía mucha escasez en la casa del pastor. Veía cómo la gente se lo comía y hacía tacos al pastor cuando él no estaba presente. Suena chistoso, pero es cruel. La gente es cruel, hermanos. Y la gente es cruel cuando tiene el síndrome del hermano mayor. Había personas que se quejaban que porque el pastor, si es siervo de Dios, ¿cómo es posible que ande en ese carrito? Y gracias a la gracia del Señor, el Señor ha prosperado a su servidor. Y ahora, ¿cómo es posible que sea pastor y que tenga 2 carros? O sea, ¿quién entiende a la gente, amados? Ya no haga tacos al pastor. Haga tacos de consagración y de santidad.
Esos no engordan. Los tacos al pastor engordan. Los tacos al pastor es pecado, hermanos. Santo. Se metió Dios, hermano. A los 3 meses hago una oración: Señor, si este eres tú, encárgate de mi familia y yo lo hago. Al mes me contestó. Y desde ese entonces les puedo decir, amados hermanos, que seguimos viviendo de ese pequeño negocio que su servidor tenía. Y yo tengo más de 3 años que no meto las manos ahí. Es más, les va mejor ahora que yo no estoy ahí. ¿Saben por qué? Porque Dios está en control de ese lugar. La iglesia se desintegra. Veamos un grupo pequeñito y decidimos venir a rentar aquí a un cuarto atrás. Poco a poco el Señor, le digo, cumplimos. Este ministerio cumple 4 años en julio. Y Dios ha sido fiel. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Esa persona, y sin decir nombres porque Dios me la bendiga, ella se fue enojada de esa iglesia, plantó su propia iglesia. ¿Cómo era posible que pusieran a ese muchacho que tenía menos tiempo en el evangelio? Y fue a plantar su propia iglesia. Habló a la denominación a mí me dio mis credenciales. Y déjeme decirle, y no es por altivez, pero déjeme decirle que yo deseo que le vaya bien a esa persona. La quiero mucho, nos sirvió mucho a muchos de los que estábamos ahí. Pero desafortunadamente se metió el síndrome del hermano mayor y quiso apagar lo que Dios había empezado. Pero hoy te puedo decir que nuestra iglesia, teniendo 2 años menos que su iglesia, somos como 3 o 4 veces más grandes que ellos. Ahora, no aplauda, porque yo creo que todas las iglesias deben de crecer. Si las iglesias no crecen, son enanas espirituales. Algo anda mal, por eso no crecen. Nosotros el año pasado estuvimos flat, pero estamos en un tiempo de reestructura. Un tiempo en la presencia de Dios. Pero este año, hermano, que se agarren porque vamos a crecer. Y no se sorprenda que al rato haya gente allá. No para la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a romper con ese síndrome, amados hermanos? Sencillo. Hoy en la mañana Dios me mostró cómo yo iba a cerrar este sermón. Mi niña Esther se cayó y se lastimó el codo. Fuerte. Y veo a su mamá con la secadora aquí y agarrándole el codo y le daba vuelta y yo lavándome los dientes. Y yo le digo, ¿le vas a quebrar el brazo, mujer? No, tú no sabes cómo se arregla esto. Le digo, la niña se me acercó, me puso el codo, le di un besito y se fue caminando ya bien. Así vamos a romper el síndrome del hermano mayor. Con el amor de Dios. El amor de Dios, no el de nosotros, porque el de nosotros cambia de vez en cuando. El amor de Dios lo cura todo. Tenemos que mostrarle amor a aquellas personas, amados hermanos, que Dios está trayendo y traerá. Esas personas van a cometer errores como tú y yo las cometimos al principio. Pero recuerda que el Dios está en su trono y tú y yo somos hermanos y hermanas en el evangelio. Ponte de pie, por favor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 11. Primera de Juan capítulo 3 versículo 11. Con esto cerramos. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. La única manera que tú y yo vamos a poder ser justos delante de Dios es honrando a papá, amando a papá Dios y al prójimo. Tú podrás ser teólogo, escatólogo, profeta, maestro, siervo de Dios y un siervo genuino de Dios. Pero si no amas al prójimo es señal que no amas al Padre.
Porque como vieron ustedes en el video, el padre estaba destrozado porque su hijo mayor, al cual le pertenecía todo en la casa, todo lo de la casa, dice la parábola, es tuyo, mi hijo. ¿Por qué no ponerte con gozo ahora que tu hermano ha venido? Todo lo que está en la casa, Padre, es de nosotros. Todo lo que está en la casa de papá Dios es para nosotros, para sus hijos. Entonces, cuando veas a tu hermano regocijándose en una victoria, el hermano menor, la hermana menor, dale gloria a Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos en este momento y que ahora permitas que el Espíritu Santo te predique a ti. Hay una voz inaudible. Dios te va a traer a esas personas a las cuales hemos sido injustos. Dios quiere que actuemos el día de hoy. No esperes a mañana. Hay un abrazo, hay un beso que tenés que darle a esa persona que incluso está en este lugar. Hoy es el día. Hoy es el día, y si tú estás tan convencido que Dios te está hablando, no te preocupes, véaslo en este momento. Hay una persona, hay una mujer, hay un hombre que tal vez le has dado la espalda, le has hecho mala cara, porque te enteraste de un error o de este error y se te olvidó que tú no eras juez. Tú y yo no somos jueces, tú y yo somos hijos. Y un hijo honra a papá y ama al prójimo, al hermano menor y a la hermana menor, sin importar cuáles sean sus errores. Podemos exhortarlos, como dice la palabra, reprenderlos, pero en el amor, para que sean maduros para toda buena obra. Vamos a adorar al Señor. Y si tú sientes eso de parte del Espíritu Santo, hacelo en este momento. Ve, abraza. Es más, no vas a necesitar decir nada. Tal vez esa persona no está aquí. Háblale por teléfono después del servicio. Santo, poderoso, el gran yo soy. El altar está abierto, iglesia. Delante de todos, no importa lo que pensarán de mí, beso tus pies.